26. Y como adelantábamos, en el verso 1 dice, vamos a hablar del reinado de Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y aquí quiero hacer un asterisco, y le pido que vayan hacia el 25, donde nos habla de una característica, y que yo le pido que la tenga en cuenta, la característica que tenía su padre, Amasías. Entonces, capítulo 25, verso 1, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Y mire lo que dice el verso 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Pero mire lo que dice aquí. Aunque no era perfecto corazón. Aunque no de perfecto corazón. Diga conmigo, aunque no de perfecto corazón. Qué importante y qué puntual que es la palabra cuando nos menciona a Amasías, el padre de Usías. Hace este asterisco, dice lo recto, aunque no de perfecto corazón. ¿Cuántas veces vemos la obediencia en personas que hacen lo recto, pero su corazón podemos encontrar, en su corazón podemos encontrar otras inquietudes? Hacen lo recto, pero en su corazón vemos que buscan otra cosa. En este caso, había otras intenciones, y son las personales. Usted me dirá, pero hace lo recto, ¿ok? El rey David hacía lo recto delante de los ojos de Dios, pero habla de que tenía un corazón conforme al de Dios. Parece lo mismo, pero no es. ¿Cuántos entienden la diferencia? ¿Usted vio alguna vez a alguien que obediente hace lo que le piden, lo que lo mueven a hacer, pero siempre quiere hacer una de más? ¿Conocen a alguien así? O en todo caso, de menos. Mucha gente, muchas personas, aún dentro de las iglesias, hacen lo recto, pero hay otro fin en su corazón. Muchos hacen lo correcto, pero con el afán de ser promocionados, ocupar lugares de autoridad, pero se olvidan que el que levanta, el que promociona, es el Señor. Muchos actúan de una manera delante, en este caso de los pastores, pero cruzan esa puerta y parecen otra persona. ¿No se ha cruzado con nadie así? Eso sí, adentro hacen lo correcto, adentro hacemos
y somos obedientes. Pero la palabra dice que el Señor tiene autoridad para poner y para sacar reyes. ¿Cómo no va a poner y sacar hermanos de una congregación? ¿Cuántos me están entendiendo? El rey David hacía lo recto, lo que al Señor a los ojos le agradaba, pero tenía un corazón conforme al de él. Una cosa va seguida de la otra. Y por eso hago tanto hincapié en lo que sucedía con el padre, porque al final vamos a ver de qué manera repercute en la vida de su hijo Uzías. En el verso, volvemos a Uzías. Uzías edificó, dice, a Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y presta atención a este versículo, son versículos muy puntuales. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Otra vez su padre. Había hecho las cosas conforme a su padre. ¿Y a quién tiene que hacer? ¿Conforme a quién? A Dios. ¿Conforme a quién? A Dios. Su padre era su guía. Su padre, en él era donde se apoyó. Siempre decimos que Jesús dice: yo hago lo que debía hacer. Aquí otra vez su padre hizo lo bueno conforme a su padre, es decir, tomarlo como guía cuando realmente lo tenía que hacer. Su guía tenía que ser Dios, ante los ojos de Dios. Dice, y persistió, mira este versículo, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el profeta, entendido en visiones de Dios. Y mire lo que dice acá: y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. No dice que fue próspero durante todo su reinado, solo fue, dice, la Biblia no lo dice, cuando buscó a Jehová, él lo prosperó. Y aquí también, qué importante que es, porque cuando buscó a Jehová, dice, él lo prosperó. Mi esposa tiene como versículo de cabecera: Dios quiere prosperarte. El deseo de Dios es prosperar a sus hijos. ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? El Señor quiere lo mismo. Yo deseo prosperarte, te dice el Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Los cristianos modernos, los cristianos modelo 2023, tienen como único objetivo la palabra prosperidad es igual billetera. Creemos que la prosperidad se mide según el billete que vos tengas, el color del billete que vos tengas en la billetera, según el teléfono que vos tengas. Creemos que la bendición, creemos que la prosperidad solamente se manifiesta de esa manera, con bienes,
con propiedades, con vehículos. Pero el Señor dice, te quiero prosperar en todo. ¿Cuántas familias vemos con grandes casaquintas, con vehículos de último modelo? Pero con la mujer ni se mira. ¿Cuántas familias están destruidas por los vicios? Pero tienen propiedades y económicamente les sobra. ¿Cuántos son los que realmente buscan una prosperidad en lo espiritual? Cuando le preguntaron a Salomón, ¿qué queremos? Que vino el Señor y le dijo, ¿qué queríamos que te dé? Y le dijo, sabiduría para conducir al pueblo. Por cuanto me pidiste, por cuanto me pediste sabiduría, yo te voy a hacer el hombre más rico que haya pisado esta tierra. Pero ¿saben cuál fue? Cuando le dijo, ¿qué querés? Sabiduría, entendimiento, crecer en lo espiritual. ¿Y sabe cómo lo hace usted a eso? Metiéndose en la palabra. Buscando, orando, intercediendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás, que todo lo demás, diga conmigo, que todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias a los que respondieron. Y salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat y el muro de Gamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Mire lo que dice el 7, Dios le ayuda. ¿Quién necesita que el Señor lo ayude? Amén. Todos necesitamos que Dios lo ayude. Amén. Todos tendríamos que haber levantado la mano. ¿Saben por qué? Porque sin Dios nada somos. Dios lo ayuda, dice la palabra, contra los filisteos y contra los árabes que habitaban el Culbán y contra los amonitas. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los filisteos? Los filisteos son los que le robaban. Todas las temporadas venían a robarle el fruto al pueblo de Dios. Esos son los filisteos. Y no eran así nomás, Dicen que el chiquito era como Gustavo. El más chiquito de los filisteos, mírenlo, era como Gustavo. Se puso colorado. Dice que son del pueblo, son de la tribu de Goliat. ¿Usted escuchó la historia de Goliat y David? ¿Era chiquito Goliat? Pero contra ellos, cuando venían a robarle el fruto, porque temporada tras temporada los filisteos venían a robarle el fruto al pueblo de Israel. Pero sin embargo la palabra dice, cuando él lo buscó, Jehová lo ayudó contra los filisteos. Y si Dios te ayuda, no te puede parar nadie. Y el mismo diablo que va a poder detener y se está Dios me da susto. Y dieron los amonitas presentes a Usías. ¿Cómo debe haber sido? Que hasta los mismos enemigos le vinieron a traer un presente a Usías. ¿Qué le dijeron? No, con vos no me meto, toma. Con el Dios que vos tenés, toma, acá te traigo algo, conmigo no. Yo no tengo nada que ver, con vos yo no hice nada.
hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Así va a ser este lugar. Los mismos enemigos que se levantaron contra la casa van a hacer que este lugar sea reconocido en toda la costa. ¿Cuánto lo creo? Digan amén. Aleluya. Los mismos que se levantan van a promocionar en el nombre de Jesús a este lugar. Gloria a Dios. Y dice, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. El verso 9 dice, edificó también Usías torres de Jerusalén, en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto. Miren lo que, ustedes están escuchando lo que hacía el tipo con la ayuda de Dios. Levantaba torres en el desierto. Y abrió cisternas. Cisternas son para traer agua. Canales para traer agua. Porque tuvo mucho ganado. Quizá le esté hablando a alguien en esta tarde. Aleluya, reciba, porque si usted tiene mucho ganado, va a necesitar de Dios y Dios lo va a ayudar en tanto y en cuanto usted lo busque. Porque tuvo mucho ganado, así en Cefelá, como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, es decir, le iba bien en todo lo que hacía. Verso 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. El tipo tenía todo. Tenía todo lo que necesitaba, todo lo tenía al alcance de su mano. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y miren lo que dice el verso 14, y Usías preparó para todo el ejército escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Es decir, ¿qué hizo con su equipo? Los preparó, los entrenó, le dio las herramientas para cuando el enemigo venga, sepa cómo defenderse. E hizo en Jerusalén, esto me llamó la atención, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Este tipo era un grosso, estaba avanzado para la época. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Qué grande que es Dios. Dios dice que lo ayuda, pero también lo hace famoso. Yo siempre digo que Dios hace todo el trabajo y en más de una oportunidad Él es tan bueno que hace todo lo que hace y nosotros nos llevamos los aplausos. Orá por mí, Vanina. Y Vanina se pone a clamar y le pide al Señor.
El Señor escucha las oraciones de Vanina. Y después ese que le pidió oración, le dice, gracias Vanina, vos sabés que el trabajo vino y se me curó mi primo y me dio bolilla mi novia, me voy a casar ahora. Gracias Vanina. ¿Qué hizo Vanina? Sí, lo hizo él. Vieron que nos llevamos los aplausos. Él es tan bueno que escucha nuestras oraciones, mueve su mano y los aplausos los llevamos nosotros. Así pasó con este Usías. Mire todo lo que hacía para la época. Un adelantado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Porque dice que cuando él lo buscó, lo prosperó. Ya era un rey poderoso, famoso. Qué tremendo, porque dice que empezó a levantar torres en el desierto. Eso es lo que me llamó poderosamente la atención. Y todo con la ayuda del Señor. Dice que todo le salía bien. Qué parecido a muchos hermanos que se acercan al Señor con una mano atrás y otra adelante. Con muchas cargas, con muchas necesidades, con mucha tristeza, con angustia. Y empiezan a buscarlo, como hizo Usías. Y el Señor los recibe, los empieza a limpiar. Su vida comienza a cambiar. Su vida comienza a cambiar. Y ya ese pantaloncito viejo, ya me puedo poner otro. La zapatillita esa que usaba, me pude comprar un zapato nuevo. Ya ese trabajo con el que estaba, el Señor me abrió la posibilidad. Y yo empecé a dejar la bicicleta para subirme a la motito. Y el de la motito ya dejó y se subió al auto. Y ya en la casita que era modesta, ya... Y después se la cree. Porque yo... No, porque nosotros... Qué parecido. Tenía un refrán, mi suegra tenía un refrán que decía, la vaca empantanada, ¿lo escucharon? Parece que lo escucharon. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que pasó. Verso 16. Dice, más cuando ya era fuerte su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció. Pero mire lo que dice, su corazón se enalteció, ¿pero para qué? Para su ruina. La palabra ruina parece no entrar en todo lo que habíamos leído. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y mire lo que dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando habla de enalteció su corazón, nos habla de orgullo, de autoexaltación. ¿Sabe lo que quiere decir autoexaltación? ¿Usted lo sabe? Usted lo hace mucho.
no es un secreto. Yo, porque yo soy el mejor, porque yo lo sé, esto, si lo hacía yo. El yo. ¿Se acuerdan? Eso es cuando yo lo hago mejor, yo toco mejor, yo canto mejor. Si yo hubiese dado la palabra de la ofrenda, dejan hasta los zapatos ahí adentro la gente. No conoce a nadie así, que la sabe toda. No le ganaba uno ni le empataba una. Eso se enaltece en su corazón, entre otras cosas. Orgullo, pero por sobre todo desobediencia. ¿Saben por qué? Porque aquí dice claramente, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Aquel que lo había ayudado, aquel que lo había prosperado, ¿qué hizo? Se rebeló en contra de Dios. Dice, y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Es decir, el rey entró a un lugar donde no lo habían llamado. Y dice que estos 80 sacerdotes y el sacerdote Azarías a la cabeza se pusieron contra el rey y le dijeron, no te corresponde a ti. O Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será, mire lo que dice aquí, para gloria delante de Jehová, tu Dios. O sea que él entró, como era rey, pensó que él tenía acceso a todas las cosas. Pero hoy decíamos, el que pone y el que saca es el Señor. Qué tremendo. El sacerdote Azarías era el que estaba autorizado. Y él termina reprendiéndolo al rey. ¿Por qué? Por desobediente. No podés hacer lo que quieras, le dijeron al rey, aún siendo el rey. Y lo que has hecho no será para gloria de Jehová. El verso 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El rey no estaba apto para hacer lo que él quería, que era ofrecer incienso. Les era solo permitido, estaba solo habilitado el sacerdote. ¿Y qué hizo el rey? Se manifestó, se enfureció. Y dice que entró en ira contra el sacerdote. Y la lepra comenzó a brotar de su frente. ¿Usted vio cuando esas personas de un momento a otro se empieza a brotar su rostro? Se empieza como a desfigurar. Dice que en la presencia de los sacerdotes, su frente lo empezó a tomar la lepra. ¿Sabe con qué está relacionado la lepra? Con el pecado.
Muchas veces hay personas que entran en ira, que entran en fuertes discusiones. Y así había entrado el rey Usías, que hasta ahora él había hecho lo que quería, había hecho cosas casi imposibles para ese tiempo. Los sacerdotes dicen que cuando vieron que el rey Usías le empezó a brotar en su frente la lepra, dice que rápidamente lo sacaron del lugar. El sacerdote lo miró y lo sacó del lugar. Pero no solo fue sacado del palacio, sino que cuenta la palabra que en los últimos días tuvo que vivir apartado, aún lejos de la presencia de Dios. Los separaron del resto, porque en ese tiempo a los leprosos se los apartaba del resto de la gente. Qué tremendo que un hombre que tenía todo, que un hombre que había logrado cosas que quizás hasta el momento nadie lo había logrado, tenía un ejército al cual lo utilizaba para defenderse de los enemigos. Dios lo ayudaba cuando tenía que enfrentarse a los filisteos. El Señor lo prosperaba. Pero ¿cuál era el problema? Dice, se enalteció su corazón. ¿Qué había pasado con el corazón de Amasías, su papá? Lo dijimos al principio, no tenía el corazón perfecto. Muchas veces acarreamos de nuestros padres este tipo de situaciones, y eso se llama iniquidad, la raíz torcida. Muchas veces no queremos saber nada con aquello. ¿Alguna vez usted dijo, yo no quiero ser como mi papá? ¿Lo dijo alguna vez? ¿Y cuántas veces cayó en el mismo error? Dijo Pablo, yo hago lo que no quiero hacer. Este hombre, insisto, Usías, quiso hacer lo que no lo habían llamado a hacer. Así pasa con aquellos que no tenemos el cuidado, que no tenemos temor con hacer lo que no nos han convocado. Siempre digo, el que te promociona es Dios. No te metas donde no te llamaron. Usías creyó que porque era rey, él podía hacer lo que quería. Sin embargo, fue reprendido por la autoridad espiritual. Él tenía todo cuando buscaba de Dios, hasta que su corazón se enalteció y fue reprendido. Pero para eso se llenó de odio, de rencor, de ira. Y el juicio de Dios vino sobre él. La lepra, decíamos, significa pecado. Y en su frente había comenzado a hacerse visible. Y fue excluido de la casa de Jehová. Qué tremendo que el hombre que estaba a la cabeza, a cargo de todas las cosas, después fue aislado por desobediencia. ¿Por qué razón? Por no tener un corazón sano. La Biblia dice que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Tal vez hacía lo recto, pero corazón
Cuando una persona tiene un corazón que no ha sido sanado, comete errores. Cuando no hay sanidad en el corazón, vienen los celos, viene la envidia, se siente desplazado. Y estas cosas nos llevan a cometer errores de los cuales es muy probable que nos arrepintamos. Un hombre que gozaba de los beneficios de Jehová a ser desechado por él. No saber de obediencia lo llevó a la muerte. La lepra representa el pecado y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Yo te pido que cierres tus ojos en esta noche. ¿Hacia dónde estás? La pregunta es: ¿cómo está tu corazón? Si alguien tenía el corazón conforme al Señor, ese era el rey David. Pero ¿cómo era un asesino? Era un fornicario. Era un corrupto. Sí. Pero ¿sabe qué hacía? Él se equivocaba, iba corriendo a los pies de Jehová, y se quebrantaba delante de él. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido junto a tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí la maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Yo te pido que te pongas de pie y todos juntos